ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti, porque tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. Muy buenos días, amada Iglesia de San Carlos, Dios les bendiga. Ya estamos por iniciar nuestra transmisión el día de hoy, no sin antes poder decir, Señor, gracias. Gracias porque durante toda esta semana no he estado solo, tú has estado conmigo.
me has estado cuidando, protegiendo. Ahí en esos momentos donde de repente ya no tenías fuerzas, donde de repente ya pensabas que todo estaba perdido, Dios es nuestra única respuesta y nuestra única salvación. Así que vamos a orar a Dios y decirle: Señor, gracias. Queremos que seas tú glorificándote en esta mañana, sea hablando a nuestro corazón, Señor. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque primeramente, Señor, tú nos amas, Señor, y tu amor es incondicional. Padre, también queremos agradecer porque durante toda esta semana nos has protegido, nos has cuidado, Señor. Padre, te pedimos que seas tú glorificándote, Señor, en esta transmisión de inicio a fin, Señor. Sé tú hablando a nuestro corazón, Señor. Sé abriendo nuestro entendimiento. A ti oramos agradecidos, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. ¿Y qué les parece si juntos alabamos y glorificamos el nombre de nuestro buen Dios? Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantar un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. A llevar. Dile una vez más. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor.
Alabamos a Dios por su grandeza. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Como iglesia estamos orando continuamente por sanidad, porque Él ha obrado de gran manera. Él ha provisto todo para su iglesia. Dice en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice: Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor ha provisto todo. Dice que Él ya nos ha lavado, ya nos ha santificado, ya nos ha justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros podemos presentarnos delante de su trono de gracia a orar por su iglesia, por nuestras familias. Así que en esta mañana todos juntos nos vamos a acercar a orar por nuestras familias, a orar si tenemos algún familiar capaz que está delicado de salud, hagámosle conocer al Señor. Así que vamos a orar dándole gracias por nuestras familias y por las necesidades que podamos tener. Señor, te damos gracias. En este tiempo llegamos a ti, en tu presencia. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque tú ya nos has santificado, nos has justificado, nos has lavado, Señor, nos has limpiado de nuestros pecados. Y podemos acercarnos a ti. Y podemos interceder por nuestras familias. Yo te doy gracias por mi familia, Señor. Te doy gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por la vida que nos das, porque podemos interceder unos por otros. Oramos por sanidad, Señor, para que tú estés proveyendo sanidad para nuestros hermanos que están pasando dificultades de salud. Tú estás viendo y escuchando en este momento cada oración que hace tu iglesia, Padre. Gracias te damos por este tiempo que nos permites llegar a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación vamos a tener la exposición de la palabra. Así que adelante, pastor, que Dios le bendiga. Muy buenos días, amada iglesia, queridos amigos, querida familia, sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de la palabra del Señor. En este día, en esta mañana, queremos continuar con este tema central que estamos teniendo durante este mes de julio, que son las promesas de Dios. Y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes la promesa que es la provisión de Dios. La gran promesa de Dios, ¿sí? La provisión de Dios es compasiva. Cuando nosotros vemos a nuestro Dios a través de la Biblia, a través de su palabra, conocemos a un Dios que es compasivo, que es misericordioso. Él es aquel que provee, Él es aquel Dios Jireh, aquel Dios proveedor. Interesante porque durante el estudio bíblico y durante el recorrido que uno hace por la Biblia podemos encontrar exactamente muchos versículos, pero un promedio de 169 de ellos, ¿sí?, se refieren a las formas en que Dios nos provee. ¿Y cuántas veces habremos visto o tal vez habremos experimentado la necesidad y la abundancia en ciertas ocasiones? Y es aquí donde se refleja el carácter de Cristo en nuestra vida, con la actitud de confianza, esperanza y dependencia de Dios ante cualquiera sea la situación. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 9, verso 8, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia,
tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Él nos dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, dice, ¿no? De manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Absolutamente, queridos hermanos y amigos, Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Por eso Él dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Él sabe perfectamente cuáles son los planes para cada uno de nosotros, de manera personal, pero también como hogar, como familia, como iglesia. Él lo sabe todo, absolutamente todo. No hay nada que escape a la soberanía, a la omnisciencia, ¿sí? A la sapiencia de nuestro Señor. Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él es todo suficiente. Y como una vez más, reitero, hoy estamos viendo esta promesa buena, promesa compasiva, una promesa muy importante para nosotros, la iglesia, para aquel que se acerca al Señor con un corazón humilde y reconoce que necesita la provisión de Dios. Sí, esta promesa de la provisión de Dios. Vamos a orar y vamos a leer luego el texto en el cual vamos a estar meditando en esta mañana. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos las gracias, te bendecimos, Dios. Pedimos, Padre, una vez más, tu misericordia, tu gracia. Pedimos, Señor, que seas tú dirigiéndonos en este mensaje. Sea usted, mi Dios, hablando a cada uno de nosotros. De la misma manera que habló a Israel en su tiempo. Hoy, Señor, como iglesia de Cristo, queremos que nos sigas hablando. Que hables a nuestro corazón, hables a nuestra mente. Señor, hables a nuestro espíritu, oh bendito Dios. Y que podamos, Señor, entender y comprender cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que tú deseas, Señor, de nosotros? En medio de cualquiera sea la situación o la circunstancia. Te damos gracias y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y el texto en el que vamos a leer hoy día es Éxodo. Éxodo 16, del 1 al 4. Vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elín y se dirigió al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. Ahí en el desierto todos ellos murmuraron contra Moisés y Aarón y le reclamaron: mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. El Señor le dijo a Moisés: como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo, para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes deben salir todos los días y recoger la porción para ese día. Amén. Muy interesante, muy importante el poder ver y el poder contextualizar un poco el texto bíblico que hemos leído. Ya el pueblo de Israel había sido sacado por Dios a través de Moisés de Egipto y estaba ya en el desierto, dependiendo de la mano de Dios. Ellos habían visto a Dios, ¿sí? Habían experimentado de la mano de Dios en todo momento, en toda circunstancia. Desde el momento en que Dios pudo convencer a Moisés para que pueda sacar al pueblo, ellos ya estaban viendo de una manera tangible lo que Dios estaba haciendo con este pueblo. Pero pareciera que hasta aquí ellos no habían entendido, no habían comprendido, o se negaban, o en todo caso no querían aceptar la voluntad de Dios. Pareciera que ellos querían seguir viviendo o haciendo lo que se habían acostumbrado a hacer y el modo en que vivían. Vivían esclavizados en otro lugar, en otra ciudad.
claro que tenían muchas cosas, pero ellos obtenían esas cosas a base de trabajos pesados, de cargas sobre ellos, de maltratos. Pero pareciera que ellos se habían acostumbrado a este modo de vida. Interesante, porque de acuerdo al desarrollo de este tema, cada uno de nosotros va a poder reflexionar cómo estamos. Y hay que ser reflexivos, ¿sí? El poder evaluarnos cómo estamos. Primero tendríamos que ver aquí que la murmuración, aquí vemos que el pueblo de Israel murmuró contra Dios. Entonces la murmuración es una actitud que trae consecuencias infelices a las personas y sobre todo al pueblo de Dios. La murmuración es una actitud, una vez más, que trae consecuencias infelices a las personas. Y ahí en el 1-2 del texto que hemos leído en Éxodo 16 hemos visto. Lo que vemos aquí entonces es que Dios respondió al pueblo de Israel ante las quejas y las murmuraciones que se estaban dando entre ellos. Y Dios proveyó un alimento del cielo, un alimento milagroso que les iba a alimentar y saciar el hambre. Este alimento era el maná. Fue una provisión sobrenatural de Dios para su pueblo en el desierto. Pero no fue una respuesta a la oración, a la adoración del pueblo, sino más bien fue una respuesta a la murmuración y queja del pueblo de Israel. Y desde ya uno puede darse o hacerse una pregunta. Cuando yo me dirijo a Dios ante una eventualidad, una necesidad, ¿cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? Y es así que podemos observar aquí que a pesar que Dios estaba con ellos y que iba delante para defenderlos, haciendo grandes proezas y señales, el pueblo de Israel más bien respondía con ingratitud y queja. Estaba ausente la gratitud, la confianza, la esperanza. Y es por eso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la murmuración debe ser evitada, pues Dios siempre sabe lo que hace, cuándo y cómo. Él siempre va a saber lo que hace con nosotros, en medio de nosotros. ¿Cuándo y cómo lo hace? ¿Sí? Él no es como nosotros, hermanos amados. Entonces, la murmuración, ¿qué hace? La murmuración refleja la rebelión del corazón del hombre. Y en Números, capítulo 11, del 4 al 6, vamos a poder ver que Israel permite aquí varias cosas. Y vamos a revisar algunas frases que podemos encontrar aquí, ¿sí? En Números 11:4, vamos a poder ver que el pueblo se mezcló con gente extranjera y por lo tal los principios de Dios también se vieron menoscabados y adulterados. Hoy, en la actualidad, vemos que algunos ceden a la tentación. Algunos van cediendo a los deseos de ciertas personas, de ciertas comodidades, ¿sí? De ciertas cosas que buscan algunos tipos de creyentes. Y a veces se puede ceder, ¿sí? Y de una manera sutil el enemigo comienza a hacer su trabajo, diluyendo la palabra del Señor, el consejo, el mandato de Dios. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. No es tanto lo que yo deseo, lo que yo anhelo, sino es lo que Dios quiere, lo que Dios desea hacer en mi vida, en tu vida. No es tanto lo que yo deseo que Dios haga conmigo, sino es mejor desear, anhelar la voluntad de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Y aquí también podemos ver que empiezan a comparar lo que Dios les proveía con lo que un día tuvieron cuando eran esclavos en Egipto. Ellos van a decir,
nos acordamos del pescado y de toda la comida que comíamos en Egipto de balde. Ahí en el verso 5 de Números, capítulo 11. Así hoy en día hay personas que no tienen ningún ápice de gratitud a Dios por la provisión, sino más bien que su carne, ¿sí?, recrea su mente y corazón con los recuerdos y deseos pasados que los mantuvieron cautivos y esclavos del pecado, y de los cuales el Señor nos libertó, ¿sí?, de los cuales el Señor nos sacó. Y hoy hemos conocido la verdad y la verdad nos hizo libres. Pero pareciera que para algunos, hoy todavía, esto no es realidad en sus vidas, porque aún andan deseando y anhelando vivir como vivían antes. Y es más, algunos lo hacen aún. Viven vidas, ¿sí?, con un doble sentido, una doble vida, un doble modo de vida. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. También que empieza la degradación del alma y del ser. Pues lo más importante empieza, ¿sí?, a hacer la satisfacción y la saciedad del estómago, lo físico, y ya no hay espacio ni tiempo para alimentar el alma y el espíritu. Ahí en el verso 4 se va a decir por falta de carne, y no más bien por falta de la presencia de Dios, sino por falta de carne. Hoy, quizás en medio de esta pandemia, quizás en medio de esta situación difícil políticamente, yo no sé si estamos o estás tú, querido amigo, buscando saciar tu alma, tu espíritu, con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. O quizás estás distraído, o quizás el enemigo está distrayéndote y llevando tus pasos, dirigiendo tu mirada hacia otro lugar. Y es entonces donde tu corazón, tu mente y tu alma está deseando cosas que no traen ningún beneficio a tu vida, sino más bien te está llevando al camino incorrecto. Y también vemos que toman en menos, ¿sí?, y hay sentimiento de desprecio a la provisión de Dios. Ahí en el capítulo 11 de Números, en el verso 6, vamos a ver que ellos dicen: nada sino este maná en nuestros ojos. Despreciaban la provisión de Dios, lo que Dios había provisto para ellos en medio del desierto, en medio de la necesidad, en medio del hambre. Para ellos era más que desprecio. Por eso el salmista va a decir algo muy importante: yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré, dice el salmista. Palabra del Señor. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Esto es muy importante. Como segundo punto tenemos que ver entonces que ante alguna necesidad o carencia, acerquémonos a Dios con un corazón humilde, sencillo y reverente a Dios. Ahí en el verso 3 de Éxodo, capítulo 16, en el texto que hemos leído, podemos ver que el Señor esperaba que su pueblo confiara en Él. Y eran muchas las cosas que había hecho. Los había sacado de Egipto con grandes prodigios y maravillas, y los llevaba a la tierra que les había prometido,
de una manera poderosa. Como hijos de Dios debemos confiar en Él, pues sabe de dónde nos ha sacado y sabe a dónde nos quiere llevar. Una vez más, Él lo sabe y lo conoce todo. El Señor le habla a Moisés no solo porque él era el líder a cargo, aquel que estaba al frente de este pueblo, sino porque Moisés tenía un corazón humilde, sensible, sencillo, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y no solamente dispuesto a escuchar la voz de Dios, sino dispuesto a obedecerle a Dios. Aún en medio de este desierto, aún en medio de tantos reclamos, el corazón de Moisés estaba firme en el Señor. Tengamos presente, queridos hermanos, queridos amigos, que Dios atenderá al de corazón humilde y sencillo, pero no así aquel que viene con un corazón altivo y soberbio, un corazón reclamón, un corazón enojado, airado, que viene a reclamarle a Dios. Dice que Él atiende al de corazón humilde, al de corazón sencillo, pero al altivo, al soberbio, no lo atiende, lo mira de lejos. Y en algunas ocasiones, hermanos amados, puede hacer que las motivaciones y los deseos de obtener o lograr algo tengan fines opuestos a la voluntad de Dios. Interesante lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 3. Dice que pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿cómo estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Para qué estamos pidiendo? Dios ve el corazón y las motivaciones de nuestras oraciones son importantes para Él. Son muy importantes para Él, porque Él escudriña nuestros corazones y por ende Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y a veces ante el difícil camino, algunos corazones se endurecen, pero Moisés mantuvo un corazón sensible a Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cuál es tu motivación? Como tercer punto, podemos ver aquí que tenemos que descansar y depositar nuestra fe y confianza en las inagotables promesas de Dios. En verso 4 del capítulo 16 de Éxodo, en el cual estamos meditando. Dios le habla a Moisés y le dice: haré llover pan del cielo. Eso nunca antes había ocurrido, nunca antes se había suscitado. Y hacer llover en el desierto ya era difícil. Y hacer llover pan era algo mucho más difícil, único, y desde la perspectiva humana, imposible. Pero Moisés confió completamente en la palabra y en las promesas de Dios. Y es muy interesante considerar que el pan en esos tiempos de Moisés tenían multiformas, diferentes formas diversas. En algunos casos eran redondos, alargados, de tamaño personal, familiar, generalmente de color café claro, y por tanto Moisés pudo imaginárselo así. Pero el maná, el pan del cielo, el pan milagroso que Dios envió, era diferente. Dice en Éxodo 16:31, era como semilla de culantro, el cilantro, de color blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Aquellos que han saboreado la miel saben lo agradable que es la miel. ¿Sí? A mí me gusta la miel del norte, ¿no? Porque es de la flor del algarrobo y es riquísimo. Y es importante entender que el Señor siempre cumple y cumplirá lo que Él ha prometido.
Pero no siempre o casi nunca será o recibiremos una respuesta o la provisión tal como lo esperamos o imaginamos, porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Y una vez más, Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabía que era lo mejor para el pueblo de Israel. Dios sabía que era lo mejor, ¿sí? Pero el pueblo de Israel no podía entender, no podía comprender. Cuarto punto. En las diferentes etapas de nuestra vida debemos mantenernos dependientes del Señor y dispuestos a hacer su voluntad, a obedecer, a obedecer. El pueblo de Israel estaba en el desierto de Sin y la palabra Sin significa arbusto. Imagínense ustedes lo que pasaba por la mente y el corazón de los israelitas. Tenían frente a ellos un desierto y arbustos. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál sería su actitud de ustedes hacia Dios? Recuerden lo que dice el Señor, que aquel que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. Tenga cuidado que vaya a caer. Y muchas veces quizás nuestros ojos no podrán ver, ni nuestro corazón podrá discernir lo que Dios está planeando y haciendo en beneficio nuestro. Y tal vez nuestro desierto nos turbe y nos desanime o nos haga dudar del poder y la misericordia de Dios. Pero tengamos siempre presente que Dios ha prometido ser nuestro pastor y que si Él nos pastorea, nada nos faltará. Nada nos faltará. Entonces, será tiempo suficiente, aliciente a nuestra alma y corazón para continuar confiando y esperando en el Señor. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Recordemos que para el pueblo de Israel Dios ya había establecido que iban a habitar en tierra que fluía leche y miel, tierra de abundancia y bendición. Entonces el desierto de Sin era una etapa solamente del camino, no era su destino. Pasar por ella era algo temporal y de suma formación en su fe y en su carácter. Dios distingue entre nuestras necesidades y lo que queremos, porque Él sabe perfectamente que donde esté nuestro corazón, ahí estará también, ¿sí? Ahí estará también Él sabe dónde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, como dice Mateo 6:21. Él quiere que sepamos que este mundo no es nuestro hogar y que parte de lo que necesitamos es cambiar nuestro enfoque respecto a la vida eterna, mientras que aún vivimos en esta vida. Y quizás nos estemos aferrando, ¿sí?, a este modo de vida, a este modo de vivir. Y nuestro corazón más bien esté anclado a querer seguir estando aquí para siempre. Pero hermanos amados, nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros tenemos una patria celestial. Y el Señor enseña, hermanos amados, enseña la manera como Israel debía recoger el maná. Ahí en el 16:4 de Éxodo, recogerá, dice, diariamente la porción de un día. Y ante esta instrucción serían probados. La Biblia nos enseña de que Dios nos prueba. Él espera que caminemos en sus mandamientos, en la prueba de la obediencia. Para el Señor, la obediencia es más valiosa que cualquier actitud que podamos tener, ¿sí? La obediencia es valiosa e importantísima para Dios, que sus hijos puedan hacer. Pues ante Él no es posible negociar la obediencia por otras cosas, por otras acciones de nuestro corazón. Para Dios
Es importante que tú y yo obedezcamos, que seamos obedientes. Así que, querido hermano, querida hermana, yo te animo a que puedas ser obediente al Señor. Y por último, Cristo es el verdadero pan del cielo, la provisión de Dios para la humanidad. Cristo, la Biblia nos enseña que el maná fue una provisión temporal de Dios para su pueblo en el desierto. Pero el Señor Jesús va a decir: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Juan capítulo 6, versos 49 y 51. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Mientras que el otro pan, el maná, fue temporal, pero Él es el pan que descendió del cielo. Dice que si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cristo es nuestra provisión para la eternidad y para nuestra vida. Hoy podemos alimentarnos de Él sin medida, sin restricción alguna. Jesucristo es nuestra vida y fortaleza, como dice la Escritura. Quien come de este pan vivirá para siempre, hermanos amados. Y a manera de conclusión tenemos que decir que el Señor tiene cuidado de todos nosotros. De la misma manera que cuidó del pueblo de Israel ahí en el desierto, proveyéndole el alimento, el agua, proveyéndole la protección. Hermanos amados, hoy el Señor no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Él sigue siendo nuestro proveedor. De la misma manera, Él nos quiere dirigir al lugar de la bendición, es decir, al lugar de su voluntad perfecta. Por excelencia, nuestro Dios es proveedor. Él es nuestro proveedor. Y el más grande, y poderoso proveedor que nos ha dado es a su Hijo Jesucristo, el pan vivo, que descendió del cielo para darnos salvación. En Él tenemos toda respuesta y toda solución. Cristo es aquel que cubre toda respuesta. Ante cualquier pregunta, Cristo es el todo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, tal como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3. Sea cual sea el estado físico en que nos encontremos, podemos estar contentos en el Señor. Y para terminar, dice Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Hermanos amados, recuerden esto. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Él es nuestro proveedor por excelencia. Él es aquel que ha provisto la vida para nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo nos ha dado vida. Él nos ha dado vida. Hoy podemos decir, Cristo vive y por ende nosotros también vivimos. Hoy podemos decir que la mejor provisión que podemos desear y anhelar es la satisfacción de poder meditar en la palabra del Señor, de poder obedecer su palabra, su mandato, el poder presentarnos delante de Él con un corazón humilde, sencillo, no con murmuración alguna, porque sabemos cuáles son las consecuencias de aquellos que tienen una actitud de queja, de murmuración. Pero recordemos una vez más, el Señor sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros.
Que Dios siga bendiciendo nuestra vida, que Dios les bendiga ricamente en todo, queridos hermanos y amigos. Si ustedes quizás hasta aquí no han podido conocer al Dios Jireh, ¿sí?, al Dios proveedor, déjame decirte algo, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de que tú vengas al Señor y le digas: Señor, yo quiero que tú, de la misma manera que has provisto hasta aquí el alimento diario, el alimento físico, quiero que tú, Señor, seas mi alimento espiritual. Que Cristo sea aquel que te alimente, sea aquel que te dé la salvación, el perdón de tus pecados. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor. Gracias, papá, porque de la misma manera en que tú guiaste a este pueblo de Israel, de la misma manera que tú los cuidaste, que tú proveíste, Señor, para toda necesidad, Señor, hoy lo haces, Padre. Y lo has hecho de la mejor manera, Dios. Lo has hecho con el pan que desciende de ti, el pan vivo, nuestro Señor Jesucristo. Señor amado, muchas gracias. Te pedimos, Dios, por aquellos que hoy necesitan de este pan vivo, que aún, Señor, está lejano de ellos. Que puedan, Señor, tener esa bendición y reciban tu amor, tu misericordia, para que ellos también, Señor, puedan tener la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muy buenos días. Le damos gracias a Dios por la provisión de su palabra. Nuestro Señor es un Dios proveedor. Él es el que provee para todas nuestras necesidades. Él es el que nos ha dado el trabajo, nos ha dado la salud. Dice que Él lo llena todo. Nuestra vocación es buscarlo cada día para saber que realmente Él es nuestro proveedor. Y por eso en esta mañana también queremos llegar a su trono para presentar como gratitud nuestras ofrendas y diezmos. De Él viene todo, y de lo que Él nos da, de una parte de lo que nos da le damos a Él, por gracia, porque Él nos ha salvado por gracia, y también de gracia nosotros le damos como agradecimiento por lo mucho que Él nos da. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites llegar a tu presencia y presentarte nuestros diezmos y ofrendas, agradeciéndote por la generosidad de tu iglesia, por lo mucho que tú nos das, por los cuidados, por el trabajo, porque cuidas nuestra familia, Señor. Te pedimos que tú estés obrando en cada uno, Señor. Te pedimos que tú estés abriendo puestos de trabajo, Señor, para aquellos que no lo tienen, para que ellos puedan también darte a ti, Señor, de lo que tú les das. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.
levantas tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno, Señor. Muy bien, amados hermanos, ya estamos terminando la transmisión el día de hoy. No sin antes poder compartir con ustedes algunas de las actividades que tenemos nosotros como iglesia durante la semana. Los días lunes, la red de matrimonios están reuniendo a partir de las 8 de la noche vía plataforma Zoom. Los días martes, la red de varones están reuniendo, donde juntos están llevando el estudio de cómo formar el carácter de un hombre. Si usted está interesado, les animamos a poder reunirse y formar parte de este lindo grupo. ¿En qué horario? A partir de las 8 de la noche vía plataforma Zoom. Los días miércoles, las damas se están reuniendo, donde juntos están llevando el estudio de las mujeres de la Biblia. Así que les animamos a todas las hermanas a sumarse de este lindo grupo. Los días jueves tenemos un tiempo muy especial. Como iglesia estamos reuniéndonos para orar por la realidad mundial, nacional, pero también para orar los unos por los otros. Les animamos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche vía plataforma Zoom. Los días viernes, Academia Bíblica se está reuniendo para poder estudiar y aprender más sobre la palabra de Dios. Así que les animamos a cada uno de ustedes a formar parte de este lindo grupo de estudio. Los días sábados, a partir de las 4:30 de la tarde, la red de adolescentes NAVEC se están reuniendo, donde juntos están aprendiendo de la palabra de Dios, donde están divirtiéndose, jugando. Así que les animamos. Luego de la reunión de NAVEC, Academia Bíblica está retomando sus actividades y están llevando cursos de estudio sobre la palabra de Dios. Los días domingos tenemos algo muy especial, que es nuestro culto. Pero antes del culto, muy temprano, a las 8 de la mañana, nos estamos reuniendo a través de la plataforma Zoom, donde juntos estamos orando los unos por los otros. Si usted quiere participar, le animamos. Puede escribirnos vía WhatsApp y nosotros le brindamos toda la información. Y aprovechando el tema de poder escribirnos, les comentamos que ya estamos aperturando un espacio especial para que usted pueda comunicarse con nosotros y tener consejería. Si tiene alguna dificultad o quiere que nosotros le ayudemos de una u otra manera, nos pueden estar escribiendo, en este caso al pastor Wilmer Bejarano, el pastor Sandro Palacios y mi persona. Cualquier información a través del WhatsApp. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Desde aquí un gran abrazo a la distancia. Bendiciones.